la sesión anterior habíamos estado platicando algunos detalles acerca de la comunicación entre procesos. Esta parte la vamos a detallar un poco más adelante. De hecho, hay un tema completo que vamos a abordar al respecto. Por ahí habíamos mencionado, entre otras cosas, en esta parte de comunicación entre procesos se habían mencionado dos de los mecanismos que se utilizan, que es uno de ellos es la memoria compartida. Les recuerdo rápidamente, la idea es que yo tengo dos procesos, por ejemplo, el proceso 800 y el proceso 900, y requieren por alguna razón compartir información, sí, comunicarse datos. Entonces, una de las maneras de hacerlo, una estrategia proporcionada por el sistema operativo, pues es permitirle a los procesos solicitar un espacio de memoria adicional que se conoce como memoria compartida. Ese espacio de memoria va a ser común para los dos procesos o para los n procesos, porque este mecanismo de comunicación se puede utilizar para comunicar cualquier cantidad de procesos que ustedes quieran. Bueno, obviamente teniendo en cuenta los límites del sistema operativo, pero podría yo utilizar este mecanismo para comunicar 50 procesos, por ejemplo, o más. Sí, y en ese caso, este espacio de memoria adicional, que se conoce como memoria compartida, va a ser común para todos esos procesos que tratan de establecer comunicación. En este caso, la manera de establecer esa comunicación es, por ejemplo, si estos procesos requieren compartir un dato a través de una variable, pues esa variable se define dentro de ese espacio adicional que se solicitó al sistema operativo. Sí, ahí es donde está definido. Em, los dos procesos o los n procesos que se están comunicando a través de este medio, pues tienen acceso directamente a estas variables, ¿no? O a estos datos que tenemos almacenados aquí. Sí, el otro mecanismo que habíamos mencionado, pues era el de paso de mensajes, que por ahí ya lo vimos. En ese caso, nada más rápidamente, el sistema operativo en este caso, funge como intermediario entre los dos procesos, y cuando un proceso requiere enviar información a otro de los procesos con los que se necesita comunicar, envía esta información que se conoce en este contexto como mensaje, comunica este mensaje al sistema operativo, obviamente con toda la información requerida para poder ubicar el proceso de destino, ¿sí? Y el sistema operativo es quien se encarga de tomar el mensaje y de alguna manera comunicárselo al segundo proceso. ¿Sí? Entonces, en este caso, el intermediario, pues el sistema operativo. Bueno, de estos dos mecanismos vamos a centrarnos en este porque aquí hay un detalle particular que quiero que comentemos. Sí, que de hecho va a dar pie a un tema completo del curso. Sí, cuando hacemos uso de memoria compartida, uno de los problemas que podemos tener consiste en lo siguiente. Miren, por ejemplo, en este esquema, tenemos nosotros dos procesos, el proceso 120 y el proceso 34. ¿Sí? Esos procesos están compartiendo, en este caso, a través de memoria compartida, están compartiendo una variable que se llama X. ¿Sí? El proceso 120 con esa variable X se requiere llevar a cabo estas operaciones, es decir, define una variable n, a n le asigna X, después incrementa a n y después a X le asigna el valor de n. ¿Sí? Es una operación muy simple, pero para el ejemplo nos puede servir bastante. Y el proceso 34 requiere llevar a cabo una operación similar, pero en este caso lo que va a hacer es aplicar un decremento sobre la variable X, si se fija. Si aquí aplicamos un incremento, aquí aplicamos un decremento, ¿sí? Bueno, ahora, cuando yo estoy ejecutando procesos en mi sistema operativo, en mi procesador, sobre todo si estos procesos, en este caso el proceso 120 y el proceso 34, no son procesos que tengan una prioridad muy particular, una prioridad muy especial, ¿sí? Los dos procesos entonces están sujetos a poder ser interrumpidos durante su ejecución. Seguramente recordarán ustedes, déjenme, nos remitimos un poquito a este esquema de una sesión anterior, en la que teníamos, en la memoria tenemos un conjunto de procesos y en particular hay un proceso que trata de ejecutar estas instrucciones. Entonces, para poder llevar a cabo la ejecución de esas instrucciones, pues hace uso de los elementos del procesador
Por ejemplo, para poder llevar a cabo esta suma, pues lo que hace es colocar estos datos que tenemos aquí, ese valor 5, el valor 6, en los registros correspondientes y después solicita la ejecución de esta operación de suma. ¿Sí? Bueno, cuando el proceso que estamos ejecutando en este momento en el procesador no tiene una prioridad especial, es decir, no es un proceso de alta prioridad, el sistema operativo en el momento que recibe una solicitud de interrupción aquí, si se acuerdan, cuando esta bandera de interrupción se enciende porque acaba de ocurrir una interrupción, pues como el proceso no tiene una prioridad especial, se le puede interrumpir en este momento. Sí, se puede interrumpir. El despachador de nuestro sistema operativo se encarga de guardar el contexto de mi proceso. Con eso libera el procesador, se carga el proceso nuevo y se comienza su ejecución y posteriormente regresamos al proceso que habíamos interrumpido aquí. ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos nosotros procesos con una prioridad particular, una prioridad especial, las tareas que lleva a cabo este proceso y las tareas que lleva a cabo este proceso se pueden interrumpir en cualquier punto. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a suponer nosotros, vamos a centrarnos en esta secuencia de instrucciones y vamos a ver cómo funciona. Voy a mover un poquito esta para que no nos estorbe en este momento. Entonces, vamos a centrarnos en esta parte. Sí, y vamos a suponer que los dos procesos están utilizando esta variable compartida, lo que comentábamos hace un momento. Este proceso requiere llevar a cabo estas instrucciones y este necesita llevar a cabo estas. Sí, vamos a suponer que en nuestra arquitectura solamente hay un procesador y la secuencia en la cual se llevan a cabo todas estas instrucciones, las del proceso 120 y las del proceso 34, se llevan a cabo de la siguiente forma. Primero, el proceso 120 se ejecuta y entonces hace esta operación n igual a x. ¿Sí? Y justo en este punto, aquí, en este momento, se produce una interrupción. ¿Sí? Exactamente en ese momento, cuando el proceso 120 acaba de llevar a cabo su primera operación, aquí se interrumpe. ¿Sí? Ahí se lleva a cabo una interrupción. ¿Sí? Y en ese momento, pues el contexto del proceso 120 se guarda. ¿Sí? Y a continuación le damos paso al proceso 34. Entonces el proceso 34 comienza su ejecución en este punto. ¿Sí? Vamos a separar estas instrucciones. Sí, hasta aquí el proceso 120 se dejó de ejecutar. Posteriormente, el proceso 34 comienza su ejecución aquí, ¿sí? Y lleva a cabo sus primeras dos instrucciones, que serían a igual a x y a menos menos. ¿Sí? Si se fijan en este punto, ¿sí? La a tiene el valor de 4, ¿sí? Perdón, aquí, en este punto, la a tiene el valor de 4, ¿sí? Hicimos previamente, ¿sí? Déjenme poner las instrucciones. Hicimos primero a igual a x, lo cual nos da este resultado, ¿no? A igual a 5. Después decrementamos la a, entonces la a ahora tiene un valor de 4. Sí, justo en este momento, exactamente en este punto, el proceso 34 también se interrumpe, ¿sí? Entonces ejecutamos la primera instrucción del proceso 120, ¿sí? Cambiamos de contexto, ejecutamos las dos instrucciones del proceso 34, ¿sí? Y una vez que hicimos eso, entonces otra vez se interrumpe el proceso y a continuación seguimos con las instrucciones del proceso 120, que en este caso me dicen que pues necesitamos hacer n más más y después x igual a n, ¿sí? Ahorita acomodamos esta flecha, ¿sí? Entonces, primero ejecutamos el proceso 120, la primera instrucción. Interrumpimos este proceso, le damos paso al proceso 34 y ejecutamos las primeras dos instrucciones, ¿sí? Del proceso 34 que sería igual a x a menos menos. En ese punto tenemos a igual a 4, ¿sí? Y cuando regresamos al proceso 120, si se fijan, el valor que tenía previamente esta n, ¿sí? Aquí vamos a ponerlo. Sí, habíamos hecho nosotros previamente n igual a 5 en el momento en el que
llevamos a cabo esta instrucción, ¿sí? Cuando nosotros continuamos con la ejecución del proceso 120, esta variable n continúa con el valor igual a 5, con n igual a 5. Sí, cuando llevamos a cabo este incremento, ahora la n vale 6. Si posteriormente finalizamos el proceso 120 y eso implica llevar a cabo esta instrucción, x igual a n. Entonces, en este punto, si se fijan, si el valor que tiene la x, ¿sí? ¿Cuál sería? Bueno, pues si vamos siguiendo nosotros esa secuencia, en este punto la x va a tener un valor igual a 6, ¿sí? Aquí la x es igual a 6, ¿sí? Justo en este punto. Sí, y posteriormente finalizamos nosotros el proceso 34, en donde hacemos, si se fijan, x igual a, ¿sí? Y si se fijan, el valor con el cual termina finalmente la variable x es 4. ¿Sí? Eso por la secuencia en la cual se ejecutaron las instrucciones, considerando que estos procesos se pueden interrumpir en cualquier punto, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué pasa si nosotros consideramos una secuencia diferente de ejecución? Esa ejecución no, o esa secuencia de ejecución no va a ser exactamente la misma cada vez que ejecutamos un proceso, porque depende de varios factores, la carga del procesador, las interrupciones que se van generando, entre otras cosas, ¿no? Las solicitudes de llamadas al sistema. Sí, ahora vamos a suponer que la secuencia de ejecución de los procesos es diferente. En este caso, si se fijan, nuevamente iniciamos ejecutando el proceso 120. Sí, y aquí ejecutamos las primeras dos instrucciones del proceso 120, a diferencia de la ejecución anterior, en donde solamente habíamos ejecutado la primera instrucción antes de interrumpir ese proceso. Entonces ejecutamos el proceso 120, las dos instrucciones, las dos primeras, y con eso tenemos nosotros n igual a 6 aquí. En este punto hacemos n igual a x, ¿sí? Estamos considerando los valores originales de las variables. Entonces aquí tenemos n igual a 5, n igual a 5. Posteriormente incrementamos la n y tenemos n igual a 6. En este punto se interrumpe el proceso 120 y le damos paso al proceso 34. ¿Sí? Comenzamos la ejecución del proceso 34. ¿Sí? Ejecutamos las dos primeras instrucciones. Y si se fijan, aquí nuevamente estamos haciendo a igual a 5 porque el valor de la x no se ha cambiado todavía. Entonces aquí hacemos a igual a 5, decrementamos la a y con eso tenemos a igual a 4. Sí, posteriormente finalizamos la ejecución de tanto del proceso 120 como del proceso 34 en esta secuencia, ¿sí? Y si se fijan, en este caso lo que estamos haciendo es tomamos las instrucciones del proceso 34 y las ejecutamos completas, ¿sí? El proceso 34 finaliza justo en este punto, ¿sí? Y en ese punto lo que hacemos es finalizar el proceso 120 también. Sí, y aquí uno de los problemas que tenemos es que por la manera en la cual se ejecutaron las instrucciones, el valor final de mi variable x es igual a 6 a diferencia de la ejecución anterior. ¿Sí? Y si se fijan, aquí lo único que está influyendo de alguna forma en la ejecución de los procesos, pues son las interrupciones que se hacen cuando se llevan a cabo cuando se lleva a cabo la ejecución de las instrucciones de cada uno de los procesos. Como no son procesos que tengan una prioridad especial, pues entonces este proceso lo puedo interrumpir en cualquier punto, este proceso también, y además, pues las instrucciones de este proceso se pueden mezclar con las instrucciones que tenemos acá, ¿sí? Bueno, si se fijan, uno de los problemas que tenemos, y es una condición que se presenta cada vez que nosotros trabajamos con memoria compartida, cada vez que nos comunicamos procesos haciendo uso de memoria compartida, ¿sí? Es una condición particular que se conoce justo como una condición de carrera. Se le llama así porque si no tenemos nosotros cuidado por aquí con algunos detalles, la secuencia de ejecución de las instrucciones de los procesos que están compartiendo memoria, que están compartiendo algún dato, ¿sí? Por cierto, estos procesos en este caso se les conoce como procesos cooperativos, ¿sí? En este contexto, al proceso 120,
¿sí? Y al proceso 120 y el proceso 34, ¿sí? Se les conoce como procesos cooperativos, ¿sí? Cooperativos. Se les conoce así, cooperativos, ya, perdón. Entonces se les conoce como procesos cooperativos porque, dado que se pueden llegar a presentar estas condiciones, las condiciones de carrera, se requieren mecanismos particulares para que estos procesos puedan llevar a cabo la ejecución de sus instrucciones cuando comparten datos de tal manera que se lleva a cabo una sincronización y estos procesos se pongan de acuerdo, se sincronicen o cooperen para que no se generen estas condiciones de carrera, que no se produzcan datos inconsistentes durante la ejecución. Por esa razón es que se les conoce como cooperativos. Requerimos que los dos procesos lleven o implementen mecanismos de sincronización de tal forma que sean capaces de llevar a cabo la ejecución de sus instrucciones cuando están compartiendo datos, ¿sí? Y esa ejecución de las instrucciones se tiene que llevar a cabo de tal manera que no se produzcan condiciones de carrera. ¿Sí? ¿En qué caso se pueden producir condiciones de carrera? Bueno, en general, cuando tenemos nosotros datos compartidos. ¿Sí? Un ejemplo de esto, ¿sí? Déjenme, regresamos a una de las gráficas anteriores. Bueno, esta nos sirve, por ejemplo. Seguramente recuerdan que por ahí habíamos mencionado, en el caso de SMP, ¿sí? Déjenme ver si tenemos por aquí el funcionamiento de SMP y AMP. ¿Sí? Si recuerdan esto, por ejemplo, en el caso de CMP, si recuerdan, por ejemplo, aquí el calendarizador tiene la capacidad, cuando hacemos uso de SMP, ¿sí? El calendarizador se puede estar ejecutando en cualquiera de los procesadores que tenemos disponibles, ¿sí? Bueno, de la misma manera, si yo en un esquema como este requiero agregar un proceso nuevo, ¿sí? Necesitamos agregar un proceso nuevo. Sí, cualquiera de estos procesadores puede ejecutar la rutina que se encarga de colocar este nuevo proceso, de crear el proceso, construir el PCB, asignarle recursos al proceso nuevo y agregarlo a esta cola de procesos. Sí, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si en este punto vamos a suponer que la rutina que se encarga de llevar a cabo esta operación, vamos a llamarle proceso nuevo? Sí, perdón, déjenme. Proceso nuevo, sí. O vamos a ponerle un nombre más descriptivo. Crea proceso. Crea proceso. Es una rutina que se va a encargar de construir el proceso nuevo. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta rutina se está ejecutando en el proceso cero, en el CPU cero, y al mismo tiempo se está ejecutando de manera simultánea o de manera concurrente? Esa rutina también se está ejecutando en el CPU 3. Bueno, entre otras cosas, para poder crear este proceso nuevo, entre otras cosas, pues esta rutina va a tener que determinar cuál es el identificador de proceso que le va a asignar a ese proceso nuevo, ¿sí? Bueno, para poder hacer eso, estas, este, estas rutinas o el sistema operativo, ¿sí? Utiliza una variable interna, vamos a llamarle a nets PID, ¿sí? En la cual va llevando un conteo de los procesos que se han creado y cuál es el siguiente identificador de proceso que está disponible. Vamos a suponer que el siguiente es el 860. Aquí todavía no asignamos nosotros el número de proceso, ¿sí? Entonces, esta rutina toma esta variable, ¿sí? Determina que el siguiente proceso tiene que tener el valor 860, ¿sí? Y entonces comienza a llevar a cabo la construcción de un proceso nuevo. Y al mismo tiempo, de manera simultánea, pues el proceso, el CPU 3, que también está llevando a cabo la ejecución de esta rutina, toma este valor de esta variable y determina que el proceso nuevo que se va a construir acá abajo, pues también es el 860, ¿sí? Bueno, aquí el problema que tenemos, pues es que estas rutinas se ejecutan de manera simultánea
en dos núcleos diferentes, ¿sí? Se me ejecutan de manera concurrente, ¿sí? Y las dos rutinas están utilizando una sola variable para determinar el número que le van a asignar al proceso nuevo. Entonces, por ejemplo, si se fijan, aquí podemos tener una condición de carrera. Si la rutina que se ejecuta en el CPU 0 determina entonces que este es el proceso 860, ¿sí? Y al mismo tiempo la otra rutina determina que este proceso nuevo también es el 860, pues aquí vamos a tener un problema muy complicado porque vamos a dar de alta nosotros dos procesos que tienen exactamente el mismo identificador. Entonces, las condiciones de carrera se presentan en general cuando tenemos nosotros rutinas que se encargan de que para su funcionamiento requieren llevar a cabo el uso de datos compartidos. Si se fijan, esta variable se está compartiendo tanto para esta rutina que va a crear un proceso nuevo como para esta otra que está tratando de hacer lo mismo. Entonces, en general, cuando nosotros trabajamos con datos compartidos, uno de los problemas que podemos llegar a tener es justo la existencia de las condiciones de carrera. Entonces, bueno, pues de estos dos mecanismos que habíamos mencionado en la sesión anterior, ¿sí? Nos permiten los dos llevar a cabo la comunicación entre procesos. Sí, una de las ventajas enormes de este mecanismo, sí, la memoria compartida es que es un mecanismo muy rápido porque no tenemos un intermediario. Sí, si se fijan en el otro, pues el problema es que tenemos de por medio el sistema operativo, ¿sí? Pero la desventaja que tenemos aquí es que se pueden llegar a presentar condiciones de carrera, se pueden generar resultados inconsistentes por la manera en la cual se utilizan los datos compartidos, ¿sí? Y entonces se requiere para eso implementar mecanismos de sincronización, que es justo uno de los temas que vamos a ver más adelante. Sí, evitar este tipo de cosas, hay varios mecanismos que se pueden utilizar por parte del sistema operativo, sí, a nivel de programación, sí. Y todo eso lo vamos a ver en el tema de sincronización de procesos. Entonces, bueno, este es uno de los detalles que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con memoria compartida, sí. Bueno, no sé si más o menos está claro. Si alguien tiene alguna duda. Bueno, vamos a regresar un poco más adelante a esto, porque de hecho, como les decía, es un tema que vamos a tener que cubrir, la sincronización de procesos, en donde justo vamos a ver cuáles son los mecanismos que podemos utilizar para evitar que nos ocurran este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Bueno, ahora otros detalles importantes sobre que tienen que ver con los procesos, ¿sí? Por ejemplo, este esquema ya lo hemos revisado, lo hemos mencionado en varias ocasiones. Aquí tenemos una cola de procesos en la cual tenemos formado ya una secuencia de procesos que requieren llevar que requieren su ejecución, ¿no? Sí, bueno. Cuando se crean estos procesos, pues entre otras cosas ya hemos mencionado que aparte de agregar el PCB correspondiente aquí a la cola de procesos, también necesitamos asignarle recursos, entre otras cosas, pues un espacio de memoria. Sí, por ejemplo, en este caso, esta parte de aquí del esquema representa la memoria de la computadora o la memoria de mi sistema. Sí, hay una parte de la memoria que está ocupada por el sistema operativo y hay otra parte que está ocupada por los procesos de los usuarios. Sí, o por los procesos en general, ¿sí? Bueno, aquí hay un concepto importante que hay que tener en cuenta, que por ahí ya lo habíamos mencionado. Cuando utilizamos nosotros un sistema, la cantidad de procesos que podemos nosotros ejecutar o que podemos tener en ejecución de manera simultánea, por ejemplo, en este caso, esta cantidad de procesos, sí, eso determina algo que se conoce como grado de multiprogramación de mi sistema operativo, que no es otra cosa más que la cantidad de procesos, ¿sí? Déjenme agregar aquí ese nombre, ¿sí?
El grado de multiprogramación no es otra cosa más que la cantidad de procesos que puedo tener yo en ejecución de manera simultánea. ¿Sí? Grado, se le conoce como grado de multiprogramación. ¿Sí? Grado de multiprogramación y se refiere justo a cuántos procesos puedo tener yo en ejecución, ¿sí? En un sistema operativo. ¿Sí? Entonces vamos a poner esto aquí. ¿Sí? Entonces la cantidad de procesos, usualmente, bueno, esto depende de los textos que ustedes revisen. En algunas definiciones, algunos autores lo que hacen es considerar para determinar el grado de multiprogramación de un sistema operativo, consideran únicamente los procesos que corresponden a los usuarios, sin tomar en cuenta el sistema operativo. Hay algunos autores que consideran todos los procesos, incluyendo los mismos procesos del sistema operativo. Sí, en general, en cualquiera de los dos casos, cuando hablamos de grado de multiprogramación, estamos hablando de la cantidad de procesos que podemos tener en ejecución de manera simultánea, ¿sí? O que podemos tener alojados de manera simultánea en la memoria, ¿sí? Bueno, ahora eso puede implicar un pequeño problema. Si se fijan aquí, tenemos el proceso uno, su espacio de memoria, el proceso 3, etcétera, hasta el proceso 900. ¿Qué pasa si yo en algún punto requiero agregar un proceso nuevo? Bueno, pues entre otras cosas, pues hay que venir aquí, sí, hay que conectar esto, bueno, reacomodar los procesos de tal manera que tengamos nosotros la cola de procesos de esta forma, ¿sí? Proceso uno, el 3, etcétera, el 900, y aquí ya agregamos el proceso nuevo. Y pues entre otras cosas hay que asignarle recursos. Entonces venimos para acá, agregamos el proceso 920, ¿sí? Y si se fijan, uno de los problemas que tenemos en este punto, pues es que ya nos quedamos sin recursos. En particular, pues nos quedamos sin memoria. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso cuando yo tengo un sistema en el cual el espacio de memoria no es suficiente para ejecutar una cierta cantidad de procesos? Por ejemplo, si en este punto yo requería agregar un proceso nuevo, pues ya no tenemos espacio. En principio ya no tenemos espacio. Bueno, hay algunos mecanismos que se utilizan para poder lidiar con ese problema, ¿sí? Uno de ellos, pues tiene que ver con el uso de un espacio del disco duro o de uno de los dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Para poder incrementar la cantidad de procesos que maneja mi sistema. Si vamos a suponer que tenemos nosotros un esquema como este, ¿sí? Y tenemos un esquema de este tipo. Y déjeme incrementar, vamos a incrementar esto más, ¿sí? Entonces tenemos nosotros un esquema como este, ¿sí? Tenemos tenemos nuestro disco duro y una parte de ese disco duro lo vamos a dedicar para algo que se conoce como memoria virtual, ¿sí? Que no es memoria como la RAM que conocen ustedes. Cuando hablamos de memoria virtual, estamos hablando de un espacio en el dispositivo de almacenamiento, ¿sí? Bueno, cuando un sistema cuenta con esta memoria virtual, ¿sí? Y estamos en un escenario como este, en el cual el espacio de memoria que tenemos ya no es suficiente para la cantidad de procesos que quiero ejecutar. Uno de los procedimientos que se pueden seguir es el que vamos a ver a continuación. Vamos a suponer que aquí necesito yo agregar el proceso 950, un proceso nuevo, pero aquí ya no hay espacio. Bueno, utilizando un cierto criterio que vamos a ver más adelante, lo que hace el sistema operativo cuando contamos con memoria virtual es esto, ¿sí? Con algún cierto criterio determina cuál es el proceso de los que tenemos aquí, qué proceso podemos nosotros respaldar en el disco, en este espacio de memoria virtual, para darle cabida al proceso nuevo. Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso el proceso 3 es el que podemos nosotros mover, y entonces lo que vamos a hacer es esto. Si vamos a tomar este proceso, sí, y no lo vamos a llevar a la memoria virtual. Es decir, literal lo vamos a respaldar en el espacio de disco que estamos utilizando aquí. Entonces, una vez que ya hicimos eso, entonces podemos ahora sí agregar un proceso nuevo, ¿sí? Agregamos nuestro proceso nuevo, ¿sí? Acomodamos la cola de procesos,
¿sí? Y en el momento que requiero yo asignarle espacio en el disco, pues lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar el espacio de memoria que liberamos al cambiar este proceso a la memoria virtual y entonces el proceso nuevo lo podemos alojar aquí. Si se fijan, este mecanismo me permite poder alterar el grado de multiprogramación. De hecho, entre otras cosas, lo que estamos haciendo es incrementar el grado de multiprogramación en nuestro sistema, y le estamos permitiendo con este mecanismo poder alojar en la memoria una cantidad de procesos que realmente no caben, ¿sí? Realmente no tenemos recursos suficientes para almacenarlos. Bueno, este mecanismo además funciona de la siguiente forma. Si en algún punto yo me doy cuenta de que el proceso 3 ya requiere volverse a ejecutar, pero en este momento está en la memoria virtual, pues voy a volver a aplicar el mismo procedimiento. Sí, a lo mejor en este caso determino que el proceso que podemos mover aquí pues, es el proceso 900 y entonces el proceso 3 lo regresamos a la memoria, ¿sí? Y una vez que ya lo devolvimos aquí, ya lo podemos ejecutar. ¿Sí? Y de esa forma lo que estamos haciendo es llevar a cabo una, un intercambio de información o un intercambio de procesos entre la memoria principal, entre la RAM, y esto que conocemos como memoria virtual. Sí, un ejemplo de esto pues, sería el espacio de swap que ustedes le asignan a sus sistemas Linux cuando los instalan. ¿Sí? En el caso de los sistemas Windows, por ejemplo, pues hay un archivo de intercambio que seguramente lo han visto o lo han escuchado, ¿sí? Que también es un espacio de memoria, perdón, es un espacio de disco que se dedica precisamente para esta tarea, ¿sí? Para estar intercambiando información entre la memoria principal y el espacio de memoria virtual que tenemos definido, ¿sí? Bueno, más adelante veremos los criterios, nada más como ejemplo. Cuando nosotros queríamos agregar el proceso 950, vamos a suponer que en ese momento, sí, el proceso que estaba en ejecución era el proceso 850. Sí, que además, por cierto, aquí lo tengo duplicado. Déjenme cambiar esto. Vamos a ponerle 860 porque esto no se vale. Bueno, vamos a suponer que estamos ejecutando el proceso 860 y en ese momento fue cuando agregamos el 950. Si se fijan ustedes, si la secuencia de ejecución la llevamos conforme nos lo muestra o como nos lo indica la cola de procesos, después del 860 tendría que ejecutar después este y continuar hasta el uno. Bueno, cuando yo me encuentro aquí, si se fijan, el proceso que va a tardar más tiempo en volverse a ejecutar, pues es justo el anterior, el 850. Entonces, uno de los criterios es, pues, ubicamos cuál es el proceso que va a tardar más tiempo en ejecutarse y ese es el proceso que podemos mover a la memoria virtual. Sí, ese nada más es un ejemplo de un criterio. Hay otros criterios más que pueden seguir, en los cuales hay que considerar, entre otras cosas, pues la prioridad de los procesos. ¿Sí? Si todos estos procesos tienen una cierta prioridad y, por ejemplo, este proceso de aquí es el que tiene la prioridad más baja, pues entonces, independientemente de la secuencia en la cual están colocados los procesos, este proceso, por ser el de menor prioridad, es el que voy a mandar a la memoria virtual. ¿Sí? Bueno, los detalles de esto ya los veremos más adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, esto solamente es un mecanismo que se utiliza para darle cabida en nuestra memoria a una cantidad de procesos mucho más grande de lo que podría yo almacenar si utilizo únicamente la memoria. ¿Sí? Bueno, y hay otros mecanismos más que se pueden utilizar. Por ejemplo, seguramente este esquema de aquí les es conocido. Seguro lo vieron por ahí en sus cursos de lenguajes o en algún otro curso. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es tomarnos el espacio de direcciones de un proceso, ¿sí? Es decir, estamos tomando uno de los procesos que tenemos en la memoria principal, en la RAM, ¿sí? Y estamos revisando la estructura que tiene. Por ejemplo, una de las estructuras que puede tener es una estructura muy simple porque aquí puede haber más secciones, ¿sí? En esta estructura lo que vamos a hacer es separar, cada uno de estos se conoce como segmento. De hecho, cada uno de estos es un segmento.
tenemos el segmento de código, un segmento de datos, un segmento extra y un segmento stack. Sí, seguramente ya los han visto, pero bueno, ahí vamos a recordar rápidamente cómo son. Cuando el cargador de mi sistema operativo, ¿sí? Toma el proceso o el programa más bien, cuando el cargador toma el programa del espacio de disco, ¿sí? Y vamos a copiarnos esto para acá, ¿sí? Entonces, cuando yo le pido al sistema operativo que ejecute en este caso, este es mi disco duro, ¿sí? Cuando yo le pido al sistema operativo que ejecute un programa, ¿sí? Recuerden que el cargador es la rutina responsable de tomar información de aquí, ¿sí? Y alojar esa información por acá en el espacio de direcciones que tiene definido mi proceso, ¿sí? En ese espacio de direcciones, el cargador es el responsable de localizar el archivo, bueno, de tomar el archivo una vez que ya lo localizamos, tomar el archivo y colocarlo en la memoria dándole esta estructura, ¿sí? Esta parte de aquí, el segmento de código, pues es donde van a estar ubicadas todas las funciones, funciones de bibliotecas, funciones de la aplicación, todas las instrucciones que se deben ejecutar. En esta parte de aquí, que es el segmento de datos, tenemos los datos principales o los datos globales. Sí, esta parte de aquí puede estar dividida en datos inicializados y no inicializados. Por lo pronto vamos a considerarlo como un solo bloque. En esta parte se definen los datos dinámicos, ¿sí? Y en esta parte se definen los datos locales. ¿Sí? Entre otras cosas, cuando ustedes hacen recursividad, pues es en esta parte donde se va construyendo la pila de las llamadas recursivas. ¿Sí? Y en general todas las funciones de métodos, perdón, todos los datos definidos dentro de métodos o funciones, ¿sí? Incluyendo los datos en donde ustedes pasan los argumentos, los parámetros, ¿sí? Entonces, tenemos un segmento para el código, otro segmento para los datos globales, un segmento extra para datos dinámicos y un segmento de stack en donde se almacenan los datos locales de las funciones o métodos, ¿sí? Bueno, si se fija, cuando ustedes van a llevar a cabo la ejecución de un proceso, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi programa no está utilizando datos dinámicos? Bueno, si se fijan, este bloque de aquí, mi programa ni siquiera lo necesita, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros prescindir de él o bien otra cosa que podemos hacer es, en lugar de tomar el proceso completo, ¿sí? Y mandarlo al espacio de memoria virtual, todo esto, pues vamos a quitarle nada más una parte. A lo mejor le quitamos el segmento extra, lo mandamos a la memoria virtual, ¿sí? Y cuando se requiera, pues lo tomamos y lo regresamos a un espacio de la memoria, ¿sí? Entonces, otro de los mecanismos que se utilizan para reducir la cantidad de memoria que está utilizando un proceso y al mismo tiempo liberar espacio de memoria para alojar procesos nuevos, pues es precisamente este. Vamos a quitarle, por ejemplo, el segmento extra y lo mandamos al disco duro, ¿sí? A la memoria virtual. Vamos a quitarle a lo mejor los datos globales también. Vamos a mandarlo a la memoria virtual. ¿Sí? Y el programa posiblemente se pueda seguir ejecutando con las instrucciones y a lo mejor el stack, si es que en este momento está ejecutando una instrucción de una función, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son algunos mecanismos que se utilizan para reducir la cantidad de memoria que ocupa un proceso, ¿sí? Y al mismo tiempo liberar espacio para alojar procesos nuevos, ¿sí? Incluso podemos hacer cosas como esta, miren, por ejemplo, podríamos nosotros, ¿qué información requerimos nosotros cuando un proceso se comienza a ejecutar? Bueno, pues en realidad, si lo ven ustedes formalmente, solamente necesitamos esto, ¿sí? Nada más necesitamos eso. Eso no quiere decir que el proceso, ¿sí? Cuando se necesite ejecutar no va a poder tener un stack, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es, pues ese stack lo creamos cuando sea necesario.
En el momento que sea necesario y el proceso lo requiera, pues en ese momento vamos a crearle su stack y entonces en ese punto esta parte del espacio de direcciones comienza a utilizarse. Si el programa, por ejemplo, nunca requiere datos globales, pues si se fijan, este bloque de este espacio de memoria ni siquiera lo vamos a tener que definir, ¿sí? Y todos esos son mecanismos que se utilizan para reducir la cantidad de memoria que requiere un proceso. Incluso hay otro detalle más que nos puede servir. Por ejemplo, si el cargador, cuando nosotros necesitamos ejecutar un proceso, ¿sí? Crear un proceso nuevo, ¿sí? Solamente necesita construir el espacio de direcciones de esta forma. Si se fijan, el tiempo de ejecución de mi cargador, pues va a ser muchísimo más rápido porque la estructura que tiene mi proceso inicialmente es muy sencilla. Y ya posteriormente, si el proceso requiere los otros espacios de memoria, pues entonces en ese momento se los creamos, ¿sí? Entonces, bueno, son algunos mecanismos que se pueden utilizar para reducir la cantidad de memoria y si se fijan, eso tiene implicaciones en esto que teníamos aquí. Si yo utilizo espacios de memoria muy pequeñitos, en lugar de utilizar todo este bloque, utilizo un bloque mucho más pequeño, pues entonces puedo alojar aquí una cantidad de procesos mayor cada vez. Sí, y eso me permite incrementar el grado de multiprogramación de mi sistema. ¿Sí? Entonces, bueno, son algunos mecanismos que se pueden llegar a utilizar. ¿Sí? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, más o menos está claro. Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces. Bueno, otro detalle más que es importante que tiene que ver también con los procesos, lo vamos a detallar un poquito también más adelante. ¿Sí? Bueno, considerando esto que acabamos de mencionar aquí, si se fijan, estamos introduciendo conceptos nuevos, la memoria virtual, el funcionamiento de la memoria virtual, el grado de multiprogramación, ¿sí? Y anteriormente, adicional a eso, habíamos mencionado nosotros, o habíamos revisado un esquema parecido a este, en el cual tenemos nosotros la cola de procesos, ¿sí? Todo el conjunto de PCBs aquí, formados, ¿sí? Y habíamos mencionado por ahí algunas rutinas, entre otras, pues habíamos mencionado el calendarizador, que si se acuerdan, es la rutina del sistema operativo que se encarga de determinar cuál es el orden en el cual se va a estar ejecutando esta secuencia de procesos. ¿Sí? Con base en ciertos criterios, puede ser prioridades, por ejemplo, puede alterar la ejecución de los procesos dependiendo de las interrupciones que se van presentando, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, esta rutina es la encargada de decidir una vez que el procesador está disponible, si esta rutina se encarga de determinar cuál es el siguiente proceso al cual le vamos a dar espacio o tiempo de procesador. ¿Sí? Básicamente, pues cómo vamos nosotros formando estos procesos. A lo mejor del 3 pasamos el 10, después regresamos al 3, después nos vamos al 850, etcétera. ¿Sí? Esta es la rutina encargada de determinar eso. ¿Sí? Y cuando el calendarizador determina o el scheduler determina quién es el siguiente proceso a ejecutar, el despachador es la rutina encargada de llevar a cabo los cambios de contexto, ¿sí? Para guardar el contexto del proceso actual y cargar el contexto del proceso nuevo para que éste comience a ejecutarse. ¿Sí? Bueno, adicional a esto, hemos mencionado nosotros por ahí que cuando un proceso o cuando los procesos entran en un estado de espera, en principio, pues se forma una cola por aquí para los procesos que están en espera. Ya en la práctica, por ahí vimos que en realidad se forman diversas colas dependiendo de qué es lo que está esperando cada uno de los procesos. ¿Sí? Si está esperando un dispositivo, por ejemplo, si están esperando, por ejemplo, la finalización de un proceso hijo, entre otras cosas, ¿no?
Bueno, para esto vamos a suponer nosotros que solamente tenemos una cola para los procesos que están en estado de espera, ¿sí? Bueno, en este contexto, sí, en realidad la manera en la cual funciona esto es la siguiente. Cuando nosotros llevamos a cabo la ejecución de nuestro sistema operativo, esta rutina que tenemos aquí no necesariamente es una rutina única. En realidad, podemos tener tres tipos de calendarizadores, que son los que se mencionan por acá, ¿sí? Uno de ellos se conoce como calendarizador de corto plazo, ¿sí? O short term scheduler, calendarizador de corto plazo, que es el encargado justo de atender o de organizar la ejecución de los procesos que están en estado ready, que están listos para ejecutarse, ¿sí? Este calendarizador se conoce como calendarizador de corto plazo, ¿sí? Ahora, hay otros dos tipos de calendarizadores que pueden estar también disponibles o que pueden presentarse en nuestro sistema operativo. Otro se conoce como el calendarizador de mediano plazo o de término medio, también se le llega a conocer siguiendo el nombre en inglés. Sí, ese calendarizador en particular pues, se encarga de atender los procesos que se encuentran en memoria virtual. Y el último, que sería el calendarizador de largo plazo, que es una rutina que se encarga de manejar, administrar los procesos que se encuentran en estado de espera, ¿sí? Entonces, este esquema en realidad es un poco más complejo. Sería algo más o menos como lo que tenemos aquí, ¿sí? Si se fijan aquí, lo que tenemos nosotros representado es un escenario en el cual tenemos nuestra cola de procesos, los procesos que están en estado ready, que están listos para ejecutarse. Sí, y para determinar quién es el siguiente proceso que se va a ejecutar, pues tenemos nosotros nuestro calendarizador de corto plazo, ¿sí? Que es justo la rutina que determina cuál es el siguiente proceso que vamos nosotros a colocar en el procesador haciendo uso del despachador para poder llevar a cabo su ejecución, ¿sí? Cuando uno de estos procesos se cambia a un estado de espera, ¿sí? En ese estado de espera vamos a tener una rutina diferente. Esta rutina de lo que se encarga es de estar viendo cuál de estos procesos ya salió del estado de espera, ¿sí? Para poder devolverlo a esta cola de aquí, ¿sí? Por ejemplo, si en este momento el proceso 250 ya finalizó su tiempo de espera, ¿sí? Ya se resolvió la condición que estaba esperando para salir de ese estado, pues este calendarizador de largo plazo es el encargado de tomar el proceso, desvincularlo de esta cola de procesos y regresarlo a la cola de estado ready. ¿Sí? De tal forma que el calendarizador de corto plazo lo considere eventualmente para que se pueda ejecutar. ¿Sí? Bueno, ahora, adicional a eso, pues tenemos nosotros procesos que una vez que el sistema operativo trató o tuvo la necesidad de liberar espacio en memoria, fueron mandados a la memoria virtual, ¿sí? Entonces tenemos aquí tres procesos o tres tipos de procesos diferentes, por decirlo de una forma. Tenemos los procesos que están listos para ejecutarse, ¿sí? Tenemos procesos que se encuentran en estado de espera y tenemos procesos que se encuentran en memoria virtual. Bueno, los procesos que están en memoria virtual, ¿sí? La rutina encargada de atenderlos o de administrarlos se le conoce como calendarizador de mediano plazo o de término medio, también se le conoce, ¿sí? Esta rutina de lo que se encarga es de que una vez que, eh, bueno, aquí esto lo estoy representando simbólicamente. Sí, realmente la forma en la que funciona esto es la siguiente, ¿sí? Este proceso 100 en realidad va a estar formado en, en la cola de estado ready, ¿sí? Y aquí lo que nosotros tenemos, ¿sí? Es el espacio de memoria del proceso 100, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros en la memoria, ¿sí? En la memoria virtual. Es decir, el proceso no se elimina de la cola de procesos, se mantiene ahí.
lo que hacemos nosotros es mover de la memoria de mi sistema, ¿sí? Lo que hacemos es mover, déjenme, vamos a completar un poquito este esquema, ¿sí? Sí, este de aquí es la memoria de mi sistema, ¿sí? Entonces, el proceso se mantiene en su lugar. El proceso 100 se mantiene en su lugar. Es decir, se mantiene en la cola de procesos. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros es que en el momento que lo requerimos, que necesitamos liberar espacio en la memoria, lo que nosotros hacemos es mover el bloque de memoria que ocupaba este proceso, eso es lo que movemos hacia la memoria virtual. Pero el proceso en realidad se mantiene, ¿sí? En la cola de procesos. Ahora, cuando el scheduler de corto plazo, por ejemplo, en este caso, si determina que en este punto el proceso 100 se tiene que comenzar a ejecutar, pues en ese momento el despachador tiene que localizar su contexto, cargar ese contexto y en ese punto el proceso se comienza a ejecutar. Pero para que ese proceso se comience a ejecutar, sí, tenemos que regresarlo nosotros de la memoria virtual a la memoria principal. Sí, justo en ese momento el scheduler o el calendarizador de mediano plazo es el encargado de llevar a cabo esta operación. Es decir, tomar este bloque de memoria, ¿sí? Y regresarlo, o este bloque del disco y regresarlo a la memoria para que el procesador pueda ejecutarlo, ¿sí? Entonces tenemos tres calendarizadores: el de corto plazo, que atiende todos los procesos que están aquí, ¿sí? El de mediano plazo, que se encarga de los procesos que se me enviaron a la memoria virtual, y el calendarizador de largo plazo, que se encarga de atender los procesos que están en el estado de espera. Básicamente, esto lo que hace es, cuando este proceso ya salió del estado de espera, tiene que encargarse de regresarlo a esta cola, ¿sí? Y el calendarizador de mediano plazo, cuando el sistema operativo le indica que requerimos regresar este proceso a la memoria, es el encargado de llevar a cabo esa operación, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, no en todos los sistemas operativos existen los tres tipos de calendarizadores, ¿sí? En algunos casos solamente llega a existir el calendarizador de corto plazo y el de mediano plazo, ¿sí? Pero bueno, pues teóricamente podemos nosotros mencionar los tres, ¿no? El de corto plazo, mediano plazo. Recuerden, el mediano plazo atiende los procesos que se encuentran en la memoria virtual, y el de largo plazo atiende los procesos que se encuentran en el estado de espera, ¿sí? Entonces, bueno, son los tres tipos de calendarizadores que podemos tener, ¿sí? Los que mencionamos por acá, ¿sí? Como definición podríamos mencionarlos de esta forma. Entonces, el calendarizador de corto plazo se encarga de los procesos que están en estado de espera, que están listos para ejecutarse, ¿sí? Aquí podríamos ponerlos así: listos para su ejecución. Sí, los procesos que se encuentran en la memoria virtual, sí, son atendidos o administrados por el de mediano plazo, y los que se encuentran en estado de espera por el calendarizador de largo plazo, ¿sí? Entonces, bueno, son tres de las rutinas adicionales que tenemos, aparte de ya las otras que habíamos mencionado: el despachador, el cargador, el ligador. Eh, También tenemos tres tipos de calendarizadores, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ahí tienen preguntas. Bueno, el siguiente tema que vamos a revisar
Sí. Es el tema de justo del calendarizador, ¿sí? ¿Cómo funciona el scheduler? Este, que sería a partir de la siguiente sesión. De todos modos, si tienen alguna duda, todo esto que hemos mencionado, vamos a volverlo a encontrar más adelante, porque todo esto está relacionado con los temas siguientes. Sí, el calendarizador, lo vamos a dar a revisar. Aquí tenemos que ver, por ejemplo, cuáles son los algoritmos o los criterios que se utilizan para determinar el orden en el que se lleva a cabo esto. Sí, y por ahí también vamos a revisar en la siguiente sesión algunas de las estructuras que puede llegar a tener nuestro sistema operativo. Sí, que tienen justo relación con la forma en la cual se implementan este tipo de rutinas. Entonces, bueno, eso sería en la siguiente entrega. De todos modos, denle una revisada. Adicional a esto también, pero lo vamos a mencionar una vez que avancemos con el siguiente tema. También tenemos que revisar cuál es la forma en la cual se lleva a cabo el manejo de hilos. ¿Qué cosas son los hilos? Seguramente ya lo han visto por ahí, pero vamos a ver qué cosas son los hilos, cómo se manejan los hilos, qué implicaciones tiene el uso de hilos en el funcionamiento del sistema operativo y también en el funcionamiento de esto, porque más adelante vamos a hacer modificaciones a este esquema que tenemos aquí, porque en realidad en los sistemas modernos lo que ustedes encuentran aquí en realidad no son procesos. Si ya lo vamos a ver más adelante, lo que vamos a encontrar nosotros aquí son hilos en realidad. Sí, lo que se forma en estos calendarizadores o en esta cola de procesos que hemos estado mencionando, en realidad son hilos, no son procesos. Pero bueno, como un primer acercamiento, esto nos va a servir muchísimo. Ya después revisaremos cómo se lleva a cabo esto utilizando hilos.